¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Luis Enrique Naranjo y vamos a continuar con el curso que está dictando acá el INDEJUR. Esta vez lo que voy a dictar es el módulo número 3, referido a protección y defensa del consumidor. Anteriormente han estado también teniendo los módulos anteriores con la doctora Cristina Madrid, donde se ha explicado también temas que el INDECOPI ve. Yo soy, les cuento, funcionario del INDECOPI. Sin embargo, la exposición que les voy a hacer durante todo este módulo y los que vienen son en realidad opiniones personales. No están necesariamente relacionadas con las opiniones o los criterios que tenga que ver la institución a la que yo trabajo, que es el mismo INDECOPI. Estoy siempre apto para poder ayudarlos, atenderlos. Creo que por allí también les van a dejar mi correo electrónico. Igual se los dejo, luisenriquenr@hotmail.com.pe. Y si tienen alguna duda, alguna consulta por allí, yo también puedo atenderlos. Bien, vamos a empezar de una vez ya el curso de protección y defensa del consumidor. De hecho, primero hablando los temas de los antecedentes históricos, que es importante para que ustedes puedan conocer y puedan saber de qué se trata, ¿no? Básicamente, los antecedentes históricos en temas de protección y defensa del consumidor están referidos a el origen del derecho romano. Ustedes saben que el derecho en realidad tiene una base sólida y fundamentada en todo lo referido al derecho romano. Es en base al derecho romano en el que gira justamente el derecho de manera general y no es diferente al derecho en protección y defensa del consumidor. Por ejemplo, tenemos el digesto de Justiniano. Ustedes saben que el digesto es justamente una obra que recopila todas las resoluciones, las jurisprudencias que en esa época en Roma se daban. Y Justiniano, que es uno de los autores que ha escrito mucho en temas de derecho y que justamente en este digesto se ha recopilado toda la información referida a derecho y básicamente en relación al derecho en defensa de protección a los consumidores. Aquí, por ejemplo, nos dice Justiniano, ¿no? Se distingue entre el que a sabiendas o con ignorancia vendió ganado enfermo o un madero defectuoso. Si eso lo pasamos a la realidad, podemos ver que, por ejemplo, alguna vez nosotros como consumidores, en algún momento, vamos hacia alguna tienda o algún centro comercial y también nos venden algún producto que podría estar defectuoso, ¿no? Podría estar dañado. Entonces, ya desde el derecho romano podemos darnos cuenta de que existía ya esta defensa de protección al consumidor. Más conocimiento en este caso del que el producto está defectuoso, el que va a comprar o el que vende el producto. El que vende el producto, y es justamente también ya en el derecho romano, en el digesto Justiniano, se veía que hay que distinguir al que a sabiendas, porque justamente en este caso el que vende el producto es una persona que conoce, está en una ventaja frente al consumidor, que recién es una persona que va a comprar algún producto, ¿no? Que va a adquirir algún servicio. Entonces, aquí ya se hacía esa distinción entre el que a sabiendas o con ignorancia vendió ganado enfermo o madero defectuoso. En el caso de Ulpiano, por ejemplo, nos dice: el que sabiéndolo se cayó y engañó al comprador, habrá de responderle de todos los perjuicios que el comprador hubiera experimentado por aquella compra. Entonces, ya desde el derecho romano podemos ver que Ulpiano nos decía, ¿no? El que sabía, a pesar de eso, que sabía que el producto era defectuoso, a pesar que sabía que la madera que estaba vendiendo tenía defectos, o que el ganado que vendió en el derecho romano estaba enfermo, entonces tiene que responder por todos los perjuicios que esto hubiera ocasionado al comprador que en ese entonces lo hubiera hecho, ¿no? Entonces ya desde allí ya vemos que existe esta protección, algunos indicios, algunos de repente, alguna forma de proteger a la persona que compra o adquiere algo. Más adelante, ya en el medioevo temprano, encontramos la Suma Teológica de Tomás Aquino. Tomás Aquino es, ¿no?, un filósofo, teólogo, católico, que él también ya veía estos temas, ya analizaban y estudiaban justamente estos temas
Y habían discusiones justamente acerca de, por ejemplo, si una venta se hace ilícita por defecto de la cosa vendida y acerca de si el vendedor estaba obligado o no a manifestar los vicios de la cosa vendida. Entonces ya había en el medioevo temprano indicios de protección al consumidor, de temas relacionados con protección al consumidor. Bien, además también tenemos ya más adelante que con el fraccionamiento del Imperio Romano, ustedes saben que hubo en alguna etapa del Imperio Romano un quiebre, un fraccionamiento que duró más o menos unos 50 años. Recuerden que esto se dio entre el año 235 y 284 después de Cristo. Entonces hubo este quiebre del Imperio Romano y allí básicamente, al haber una inflación, porque afectó también el tema económico, paró un poco el tema de esta actividad comercial y con ello la protección del consumidor prácticamente en la Edad Media desapareció, estuvo tranquila porque al haber inflación los costos eran más altos, habían menos transacciones comerciales. Sin embargo, igual seguía permanente en el derecho romano los temas relacionados a protección al consumidor, sino que con menos énfasis o con menos vamos a decirlo, con menos motivación, con menos acción, ¿no? Era algo más pasivo, Entonces, más adelante ya a principios del siglo XVII ya encontramos referencias aisladas a la máxima Caver Emport. ¿Qué quiere decir esto? Aquí esta máxima que se escribió en el siglo XVII dice: el comprador que esté alerta. Eso lo dicen en el derecho común. Entonces ya por allí se va alertando a que no solamente el proveedor es el responsable de brindar un buen servicio, de brindar un buen producto, sino también que el comprador, o sea, que el que adquiere el bien o el que adquiere este servicio esté alerta. Eso lo dicen en el derecho común. Ya más adelante vamos a ver cómo se ha ido modificando esto, o cómo es que ha ido dando un cambio o un giro el tema de la visión de protección al consumidor, tanto desde la óptica del proveedor como la óptica del consumidor. En los siglos siguientes ya vamos a encontrar los reportes judiciales, algunos casos de fraude, venta de medicinas, alimentos en mal estado. Entonces, poco a poco ya se iban dando casitos donde estaba referido a la protección del consumidor. Un vendedor que te vende un producto, que te vende un servicio. En este caso, en la antigüedad, se veían los temas de fraude, de repente al momento de comprar un bien, de repente de adquirir un servicio. Por ejemplo, fraude en la antigüedad de repente con la compra de una casa, ¿no? De un bien inmueble, que ahora también lo podemos ver con el tema de, por ejemplo, la adquisición de un departamento, ¿no? Con las constructoras, o la venta de medicinas y alimentos en mal estado. Aquí, por ejemplo, ya se daba en la antigüedad estos temas de alimentos en mal estado. Ahora, justamente el año pasado, hubo un caso de, no sé si ustedes recuerdan, seguramente que sí, el tema de las conservas de pescado, de pescado de caballa, donde empresas muy conocidas importaban del exterior conservas de pescado enlatadas y, bueno, esto saltó por el tema de Caliwarma, no sé si recuerdan, donde encontraron dentro de estas latas de pescado anisakis, ¿no? Que son unos parásitos que viven justamente en los intestinos del pescado y que no deberían encontrarse porque se supone que pasa todo un proceso de calificación, tanto en China, tanto en el Perú, donde existe el Sanipes, que es la entidad justamente que verifica que los productos que van a salir al mercado sean aptos, sean inocuos para el consumo humano. Entonces aquí parece que hubieron algunos temitas de que no se revisaron bien y estos productos, por ejemplo, salieron al mercado. Y justamente en el Indecopi se inició un procedimiento sancionador justamente a estas empresas que vendían estos productos, ¿no? Que no estaban en buen estado, que no eran aptos para el consumo humano y que en efecto podría generar una afectación no solamente a tu salud, ¿no? Sino también a tus expectativas, porque uno cuando va a adquirir un bien o un producto, por ejemplo en este caso un atún, lo que espera es que este atún sea apto para el consumo humano, te sirva para lo que adquieres. Por ejemplo, tú lo adquieres para que lo comas, y si es que en efecto lo compraste y cuando abriste la lata encontraste parásitos en su interior, obviamente
tus expectativas como consumidor han sido vulneradas, ¿no? Porque tú no te esperabas eso. Ya también lo podíamos ver en esos ciclos que existía estas situaciones de repente de otra forma, ¿no? de otra perspectiva, de otra visión, pero si lo trasladamos a la actualidad podemos ver que ya también se dan estas situaciones. Más adelante, ya con el auge de la revolución industrial, ¿no? En el siglo XIX, comienzan ya a presentarse casos de responsabilidad por productos defectuosos con cierta frecuencia. Justamente al ser la revolución industrial, existe más temas de intercambio comercial, más comercio, no solamente entre las personas, sino también entre las diferentes ciudades. Y es allí donde existen temas o más casos referidos a la responsabilidad por la venta de productos defectuosos. Sin embargo, es en el año de 1916 con el caso de McPherson versus Buick Motor, en donde se va a empezar a tener ya nociones más específicas del derecho al consumidor. Igual ustedes revisen este caso, yo les voy a adelantar un poquito para que es súper interesante y es un caso donde se presentan varias situaciones que les va a servir de repente cuando ustedes estudien o revisen los temas de protección al consumidor. Este casito de McPherson trata básicamente de un adquiriente de un vehículo, pero este vehículo es comprado a una persona que vende vehículos, pero no los fabrica, sino que existe otra persona que lo fabrica. En este caso, el comprador adquirió el vehículo del vendedor, el vendedor no le dijo que él no era el que lo fabricaba, sino que habría otra persona que fabricaba, y es más, fabricaban varias personas las diferentes autopartes. En este caso, el comprador adquirió el vehículo, estuvo manejando y se salió la llanta, era una llanta de madera, bueno, en ese entonces. Y entonces allí estaba la duda en quién era el que respondía, ¿no? Directamente respondía el vendedor, respondía el que encargado de fabricar la llanta de madera. En ese momento de que estuvo mal la llanta, ¿no? Era la obligación del vendedor verificar que esta llanta del producto, que del vehículo que estaba vendiendo, estaba o no en mal estado, estaba en buen estado, debía reclamar el vendedor al que fabricó la llanta, el comprador al que fabricó la llanta. Este casito revísenlo y de repente más adelante también al final vamos a analizarlo, pero este sirve como uno de los antecedentes más importantes que tiene el derecho en temas de protección al consumidor. Más adelante ya se da a fines de la década de los 50 y a principios de los 70 un explosivo desarrollo de protección al consumidor. En materia de protección al consumidor, estos años es justamente donde mayor relevancia tiene, y es a partir de este momento que se manifiesta la producción y el consumo. Esto va de la mano con los fenómenos económicos que se van transformando de manera paulatina y que hace que los consumidores y proveedores interactúen más. Existe una relación de consumo más directa, ¿no? Un trato más directo con los proveedores y los consumidores. Va pasándose a relaciones directas en transacciones estandarizadas, como dice la diapositiva, ¿no? Y es por ello que en las últimas décadas se desarrollan los pilares fundamentales de protección al consumidor, como son la responsabilidad objetiva que va a tener el proveedor, la obligación de retirar los productos que ponen en el mercado cuando estos conllevan riesgos injustificados o no advertidos, así como el ofrecimiento de garantías implícitas, las cuales se aplican hoy en día en el Perú. Nosotros podemos ver también en nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, recuerden que en el Perú tenemos un Código de Protección y Defensa del Consumidor. Más adelante vamos a ver cuándo se instauró, cuándo entró en vigencia, ¿no? Pero fue aprobado por la Ley 29571, este código, y allí vamos a encontrar de manera detallada cuáles son los derechos que tienen los consumidores y también cuáles son las obligaciones que tienen los proveedores. Aquí ya, por ejemplo, se hablaba en esta década, década 60, por allí, se hablaba de la obligación, la responsabilidad objetiva que tiene el proveedor, la obligación, por ejemplo, de sacar del mercado aquellos productos que tienen o que tienen algún defecto. No sé si ustedes han escuchado en alguna oportunidad los temas, por ejemplo, de
las alertas, ¿no? Alertas vehiculares, en donde, por ejemplo, una determinada empresa, vamos a decirlo Toyota, fabricó unos vehículos, una serie de vehículos, pero advirtió que, por ejemplo, el freno estaba mal, no estaba bien el freno, y al haberlas advertido, es obligación del proveedor comunicar inmediatamente a través de un recall que esos productos no estaban aptos para estar, por ejemplo, en circulación. Entonces, lo mínimo que podrían hacer en este caso los proveedores es emitir una alerta de recall, comunicarse con los compradores, no solo a nivel de distribución nacional, sino también internacional. O sea, todos los lugares donde fueron distribuidos estos vehículos, es obligación del proveedor, en este caso de Toyota, avisarles que estos productos, estos vehículos tienen una falla que es el freno, como les dije en el ejemplo, y es necesario que estos sean retirados del mercado. Ya posteriormente se verá, dependerá de la política de Toyota, si es que le cambia por otro vehículo, si es que le retribuye o le devuelve el dinero que habría pagado, ya, pero eso ya es un acuerdo entre el comprador y el vendedor, ¿no? Entre Toyota. Pero ya como vemos, también ya se daban estas situaciones anteriormente, ¿no? Y es justamente por eso que he querido desarrollar el tema así, ¿no? Para darnos cuenta que no solamente en la actualidad se dieron estos casos, sino que antes, inclusive antes de que nosotros tengamos esta ley, la 29571, que aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya se daban estos casos. Y es que a veces la realidad supera, ¿no? Se adelanta a las situaciones. Como por ejemplo, esto me hace recordar a los temas de comercio electrónico, ¿no? En el Perú, por ejemplo, no existe una regulación específica de comercio electrónico en protección al consumidor. Ya posteriormente, poco a poco, se están analizando situaciones y estamos viendo ahorita, por ejemplo, la gente compra por internet, la gente pide comida por internet, la gente compra sus pasajes para viajar por internet, y es necesario que exista una regulación. Entonces las situaciones o la realidad nos adelantó en ese aspecto, pero está por el otro lado ver regulación internacional, derecho comparado, y analizar qué situaciones podrían también estar pasando y de repente implementar unas leyes. Seguramente ya se van a ir saliendo algunas modificatorias a la norma o algunas leyes que en efecto van a hacer que se pueda regular este tema. Y el ejemplo más básico es el tema de los taxis por aplicativo, ¿no? Donde ahora también la gente consume por aplicativo, pide un taxi, hace que hay una relación de consumo, quién es el responsable. Hemos visto temas de seguridad o el tema de la información, los términos y condiciones. Entonces, es importante que reconozcamos que muchas veces la realidad es superada o se adelanta a las leyes o las normas que tenemos en el Perú, ¿no? El 15 de marzo de 1962, este día es importante que lo recordemos porque justamente es el 15 de marzo donde se reconoce como el Día del Derecho del Consumidor, ¿no? De protección y defensa del consumidor. Y es que el auge del desarrollo de la protección del consumidor, que es justamente en esta fecha tan importante, 15 de marzo de 1962, en que John F. Kennedy, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, pronunció en el Congreso de su país. Ustedes saben que John F. Kennedy tiene mucha relevancia a nivel internacional. Es que aquí él, frente a todos en el Congreso de su país, pronunció un tema referido a la importancia que tienen los consumidores dentro del desarrollo económico, dentro de una relación de consumo. Aquí John F. Kennedy nos indicó cuál era el papel importante y relevante que cumple el consumidor, y entonces es allí donde se le da una mayor importancia a los consumidores, ¿no? Kennedy anunciaba entonces que la ciudadanía plena, dice, no solo depende de una adecuada protección de garantía de derechos políticos ejercidos a través del sistema democrático, sino que hace indispensable una adecuada protección y garantía también de los derechos económicos. Y
Aquí, frente a todos en el Congreso, él lanzó una frase que fue una frase que dio el inicio al derecho de protección al consumidor y ya de manera más específica con el día del 15 de marzo, ¿no? Que era, los consumidores por definición nos incluye a todos, o sea, todos somos consumidores. Aquí no hay discreción de decir tú eres consumidor y yo no, porque en efecto en algún momento de nuestras vidas todos somos consumidores, ¿no? En algún momento compramos algo, desde que nos levantamos vamos a la tienda a comprar nuestro pan, vamos al supermercado a comprar la leche, tomamos un vehículo para que nos transporte. Entonces, de una u otra forma, estamos siendo consumidores. Estamos pagando por un servicio y estamos adquiriendo ese servicio. Estamos pagando por un producto y estamos recibiendo también un producto, ¿no? Y entonces, 21 años después de la histórica presentación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declaró el 15 de marzo, ¿se acuerdan que les dije?, como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el mismo que se celebró por primera vez ya en 1983. Asimismo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptaron los lineamientos generales para la protección de los consumidores a nivel mundial a partir de 1985. Entonces, este día, 15 de marzo, es tan importante. En el Perú también lo celebramos cada 15 de marzo. El Indecopi realiza diferentes campañas a nivel nacional, a nivel de Lima también, y sale al campo, sale a la cancha, realiza actividades de capacitación, de difusión, para que la gente también conozca cuáles son sus derechos, pero también para que los proveedores conozcan sus obligaciones, ¿no? En nuestro país, dice, es algo un poquito más tardía, pero cierta forma muy similar. Dice, en el Perú, la protección al consumidor se encuentra en sus orígenes legales ya en el Decreto Supremo 03683-YUS, que es justamente en el año 1983, es decir, con posterioridad al Congreso de Industrialización de la Actividad Económica impulsado durante el gobierno militar. No obstante, como en el caso norteamericano, la explosión adolescente de protección al consumidor va a llegar en la década de los 90, con la promulgación de la Ley de Protección y Defensa del Consumidor y la creación del Indecopi. Es justamente en los 90 donde se crea el Indecopi. Acá les he preparado una línea de tiempo, luego no se aprecia muy bien, creo, pero bueno, vamos a luego desarrollar uno por uno, ¿no? En 1991 tenemos el Decreto Legislativo 716 y así sucesivamente hay un avance hasta el 2010 que tenemos la Ley 29571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ahí está, por ejemplo, ahí está lo que yo les decía, ¿no? El Decreto Legislativo 716 que habla que se dio en septiembre de 1991 y que habla justamente de las normas de protección y defensa del consumidor. Con esto empezó, ¿no?, el antecedente principal en Perú, el Decreto Legislativo 716, las normas de protección y defensa del consumidor. Posteriormente se sacó la Ley 25868, que es un decreto ley que también habla de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Esto se dio en el 92, en noviembre del 92. Posteriormente, el 807, ese decreto legislativo que habla de las facultades y normas y organizaciones que tiene el Indecopi, y que les cuento, este decreto legislativo, este 807, tiene y especifica cuáles son las facultades que tiene el Indecopi. Muchas de estas facultades es justamente salir al campo, realizar acciones de supervisión, hacer requerimientos de información, y justamente la autoridad está en toda la potestad para poder requerirle esa información, para poder de repente recabar información en UCB, en copias, ¿no? Muchas veces algunos proveedores, cuando se ha ido a hacer alguna supervisión, se han negado, han obstaculizado la función de supervisión de los trabajadores, alegando que no tienen esa facultad. Sin embargo, el 807 sí les da esa facultad de requerir información física, ético, y es justamente la obligación de los proveedores atender estos requerimientos, brindar esa información y brindar además las facilidades para que puedan cumplir con dar la información que se le requiere, ¿no? Posteriormente tenemos también otras leyes, pero vamos avanzando acá, y el 2 de octubre del 2010 tenemos la Ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual está vigente, ha tenido algunas modificaciones también,
que lo vamos a ver en un ratito, que ahí está justamente una de las últimas modificaciones que ha tenido, es el 1308. Con este decreto legislativo ha modificado algunas normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor, básicamente temas de procedimientos, plazos. Sin embargo, los derechos de los consumidores que están en los primeros capítulos y que vamos a tratarlo más adelante, continúan en pie, firmes y siempre con la finalidad de proteger los derechos de las personas y los consumidores en general, ¿no? Hay otras modificaciones también. Una de las últimas es la 30534. Esta ley modifica algunos artículos que están referidos a fortalecer al consumidor en temas de bienes y servicios inmobiliarios, ¿no? Ahorita con el tema de las constructoras, por ejemplo, hay muchas denuncias hay muchas denuncias también que se pueden ver en el Indecopi por propia iniciativa de la autoridad, en donde no se entrega el bien en el plazo que se había acordado, ¿no? O te entregan un bien defectuoso, o de repente el inmueble que te vendieron tenía un metraje y a la hora que realmente vas a ver tenía otro metraje, ¿no? Te dieron información falsa, información que no era veraz. Y estos temas, ya con estas modificaciones, lo que se busca no es desconocer los derechos, sino más bien poder especificar, poder tener una información más clara sobre las situaciones que podrían darse. Bien. Tenemos ahora algunos alcances iniciales sobre la noción de consumidor, ¿no? ¿Qué es consumidor? Dice, el lenguaje común nos hace entender como consumidor a las personas que adquieren productos o adquieren servicios. Entonces, en lenguaje común tenemos a alguna persona, ¿no?, que va a un supermercado, ese es el supermercado, y que va a adquirir dos cosas. Puede adquirir bienes, adquirir servicios, ¿no? Estas dos opciones tiene el consumidor: adquirir bienes o adquirir servicios. Entonces, en un lenguaje común, como dice allí, se entiende que como consumidor básicamente es una persona que adquiere bienes o adquiere servicios. Hay una contraprestación económica y obviamente esa persona, que en este caso es el proveedor, va a vender este bien o va a brindar. Vamos a hacerlo más sencillo. Por ejemplo, en el supermercado voy a comprar una leche. Entonces, me está vendiendo un bien y la persona está adquiriendo un bien del supermercado. Voy al supermercado, pero voy a área de lavado de manos, por ejemplo. Entonces, estoy pidiéndole al proveedor, que en este caso es el supermercado, que lave mi carro. Estoy adquiriendo un servicio. Eso es en el lenguaje común, ¿no? Una persona que adquiere un bien o adquiere un servicio destinado al proveedor. Entonces, más adelante también nos dice, para introducirnos en la protección legal de los consumidores es necesario ir más allá de la idea que nos brinda el lenguaje común. O sea, no solamente es esto, sino que en el lenguaje común se va a entender que es así. Sin embargo, hay que tener una visión o una perspectiva distinta de ver al consumidor, y es que la noción de consumidor que nos interesa es una construcción teórica de las ciencias económicas y las ciencias jurídicas. ¿Por qué? Porque hay una relación de consumo, hay una prestación económica, voy a recibir a cambio de la contraprestación económica algún bien, algún servicio, pero también hay derechos que tengo como consumidor y hay obligaciones de la otra parte que tiene como proveedor, y es por eso que está referido a la teoría o analizar al consumidor dentro de esta atmósfera de ciencias económicas y ciencias jurídicas. Y así, de acuerdo al lenguaje común, generalmente entendemos al consumidor como el sujeto que adquiere o utiliza bienes o servicios, es decir, aquel sujeto que consume. Dicha definición propia del lenguaje común es incluso la que recoge la Real Academia de la Lengua Española. Generalmente cuando queremos saber algo, ¿a dónde vamos? Al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y allí, por ejemplo, se verifica qué es consumidor y nos dice que consumidor, de manera general, es el sujeto que adquiere o utiliza bienes o servicios. Así como el esquema que yo le había hecho acá, igualito, ¿no?
En la primera acepción, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Dice, se refiere al término consumidor como el adjetivo del que consume, y es en segunda acepción como sustantivo la persona que adquiere productos o de consumo o utiliza ciertos servicios. Al introducirnos nosotros ya en los temas de materia de protección al consumidor, el lenguaje general no resulta suficiente para el entendimiento de la construcción teórica del concepto consumidor, que será susceptible de protección por la ley, sino esto va más allá, una mirada más a fondo de los consumidores, ¿no? Y es que, de acuerdo a un concepto económico, se entiende consumidor como consumidor aquel sujeto del mercado que adquiere bienes o servicios para destinarlos a su propio uso o satisfacer sus propias necesidades personales o familiares. Esto es importante que lo recordemos, ¿no? El consumidor pretende hacerse con el valor del uso de lo adquirido sin intención alguna de emplearlo o integrarlo en una propia iniciativa laboral o profesional. Vamos a hacerlo más sencillo con un ejemplo también para que ustedes lo puedan entender. En un lenguaje común habíamos dicho que consumidor era toda persona que adquiría, vamos a hacerlo más bonito para que se pueda entender, ¿no?, bienes o servicios. Era cualquier persona, no importaba, ¿no? Era cualquier persona que adquiría bienes o adquiría servicios. Ya entrando a un concepto más económico, más de protección y defensa del consumidor, tenemos que no solamente basta que sea cualquier persona, sino que esta persona tiene que destinar este bien y este producto para su propio uso o consumo. Por ejemplo, si yo soy comprador de telas, ¿no? Telas. Y voy a la tienda, al vendedor de telas, vamos a ponerle acá que este es el comprador. Comprador, este es el vendedor de telas. Este es el vendedor de telas. Y este a su vez tiene otro proveedor que, bueno, se viene a Gamarra y en Gamarra le compra las telas, ¿no? Por fargos, ¿no? Este es el otro proveedor. ¿No? Proveedor. Este es proveedor directo de él. Sin embargo, para este comprador, el proveedor va a ser él. Entonces nosotros tenemos que entender ya de un lenguaje o un concepto económico que es el consumidor. El consumidor es aquella persona que adquiere bienes, en este caso la tela, ¿no?, para destinarlos a su propio uso. O sea, este es consumidor. En esta situación que vemos, ¿sería un consumidor? Pues no. ¿Por qué? Porque él no está comprando esta tela al proveedor de acá de Gamarra para su propio uso, sino que le está comprando para venderle al consumidor, que sí lo va a adquirir para su propio uso, ¿no?, para lo que él pretenda hacer. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es que puede ser consumidor en algún momento, cuando no esté en esta situación de que él le compra al distribuidor para revenderlo al comprador, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dice, por ello justamente Vaca Oneto, que es un autor, un autor peruano, ¿no? Vaca Oneto dice, precisar un concepto económico no significa haber destinado ya el concepto del consumidor que sea protegido por la ley. Así el referido profesor peruano precisa, ¿no? El concepto económico de consumidor únicamente se basa en el destino del bien o servicio. Por su parte, cuando las normas establezcan el papel tuitivo del Estado, lo hacen pensando en cierto consumidor, el que se encuentra en una situación de asimetría informativa que lo hace específicamente vulnerable frente al proveedor, respecto del cual se busca al menos equipararlo. Por tanto, la definición de consumidor que nos interesa es una definición jurídica, no exclusivamente económica. Entonces ya vamos entrando un poquito más a fondo y nos dice que no solamente lo que vamos a analizar es el concepto económico de consumidor, sino también una definición jurídica, ¿no?
Y el concepto de asimetría informativa va a ser desarrollado más adelante también. Sin embargo, es necesario tener presente tanto la visión económica como la noción jurídica para poder entender lo que en nuestro ámbito nacional las normas han definido consumidor. ¿Se acuerdan que en el comienzo, cuando empecé, también les estaba comentando un poquito de asimetría informativa? ¿Y qué significaba la asimetría informativa? Básicamente es que el vendedor, ¿no?, tiene más conocimiento del producto que está vendiendo que el comprador. El comprador, al no estar dentro de su rubro, de repente el tema de las telas, ¿quién es el que mejor conoce las telas, las calidades, si esta tela está picada, si esta tela está fallada, si esta tela es de segundo uso, si esta tela es nueva? Es justamente el vendedor. Entonces, esta asimetría informativa, la diferencia de información que tiene el comprador con la diferencia de información que tiene el comprador, es lo que hace que esta asimetría informativa exista. Sin embargo, lo que busca el Código de Protección y Defensa del Consumidor es equiparar esta asimetría y que haya un equilibrio, justamente como aquí se ve en la imagen, ¿no? Que haya un equilibrio entre estos dos derechos, entre estas dos partes también, entre el consumidor y el comprador, con la finalidad de que los bienes que se adquieren o los servicios que se adquieren se den dentro de una atmósfera legal, dentro de una atmósfera donde todos ganen, ¿no? Comprador y vendedor. El Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya vamos analizando ahora esta vez el código, nos dice que en el código justamente se van a establecer las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principal rector la política social y económica del Estado, y es justamente esta política social y económica del Estado la protección de los derechos de los consumidores dentro del marco teórico del artículo 65 de la Constitución Política del Perú, que justamente esto se da en un régimen de la economía social del mercado establecido en el capítulo 1 del título 2 del régimen económico de la Constitución. ¿Qué es lo que básicamente nos dice este artículo 65 ya de nuestra Constitución, de la Carta Magna, ¿no? El Estado defiende los intereses de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentra a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Entonces, importante es que el consumidor no está solo. Existe en la Carta Magna un artículo que es justamente el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, donde reconoce reconoce que el Estado justamente defiende el interés de los consumidores y de todos los usuarios. Y para eso garantiza justamente el derecho a la información y la información relevante, ¿no?, que tienen los consumidores al momento de adquirir un bien o al momento de adquirir un servicio. Que esta información sea oportuna, que esta información sea veraz, que la información se dé de manera clara para que el comprador sepa qué es lo que está comprando, para que el comprador sepa qué servicio está adquiriendo. Bien, ¿cuál es la finalidad del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? ¿Por qué se creó este código? ¿Por qué tenemos en el Perú esta norma? Y es que el código tiene la finalidad de que los consumidores puedan acceder a productos y servicios idóneos. ¿Qué significa idóneo? Significa que lo que yo estoy esperando, en efecto, eso es lo que reciba. Si voy a comprar un televisor, yo tengo la expectativa de que ese televisor me sirva para ver justamente mis películas, ver las noticias o ver algún programa. Si en efecto voy a comprar ese televisor y está malogrado, entonces ese televisor que estoy adquiriendo no es idóneo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con las expectativas o con la finalidad para la cual yo lo estoy adquiriendo, ¿no? Entonces, justamente este código lo que busca es que los consumidores de manera general puedan adquirir y puedan también acceder a productos y servicios idóneos, que gocen también de sus derechos y además de los mecanismos efectivos para su protección. Cuando hablamos de mecanismos efectivos para su protección, nos estamos refiriendo a aquellos mecanismos legales, ¿no?, que la norma habilita para poder justamente resarcir de repente los derechos que habrían sido vulnerados. Por ejemplo, en este caso del televisor que les puse el ejemplo, si adquiriste un televisor y el televisor estuvo malogrado, lo mínimo que esperas es de que el proveedor te cambie el televisor, que el proveedor te devuelva de repente el dinero, y entonces es un mecanismo efectivo para su protección el hecho de que se pueda dictar, por ejemplo, una medida correctiva en favor del consumidor, ¿no?
Además, ¿qué busca? Busca reducir la asimetría informativa, ¿no? Lo que hablábamos hace ratito. ¿Quién tiene más información? El vendedor. ¿Quién conoce esta información o quién sabe más la atmósfera del negocio? El vendedor, ¿no? Vendas lo que vendas, telas, zapatos, ¿no? Pantalones, leche. El vendedor siempre va a ser el proveedor especializado que conoce sus servicios, que conoce el mercado, que conoce cuál es el ámbito donde se desarrolla frente al consumidor. Y esto es justamente lo que se busca con el Código de Protección y Defensa del Consumidor: reducir la asimetría informativa. ¿Cómo? Corrigiendo, previniendo y además eliminando las conductas y prácticas que afecten los legítimos intereses que tienen los consumidores, ¿no? En el régimen social de economía social de mercado establecido en la Constitución, la protección al consumidor se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el código justamente que estamos analizando. Y es justamente uno de los principios que tiene el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que en el régimen de la economía social de mercado existe un consumidor, y este consumidor y esta protección al consumidor va a ser interpretada en favor del consumidor cuando esté en una relación de consumo frente al proveedor. Ya lógicamente dentro de un procedimiento van a tener que actuarse pruebas para verificar si es que en efecto, porque también podría ser que el consumidor esté actuando de mala fe, ¿no? Y a pesar de que existe esta norma que dice que la protección se interpreta en sentido más favorable al consumidor, y es que existe una asimetría informativa que podría darse. Sin embargo, cada situación, cada caso es diferente, ¿no? Es independiente, y entonces corresponde analizarlo. Pero en efecto, como una norma principal o como una directriz principal, tenemos que la Constitución reconoce que la protección a los consumidores se interpreta de manera más favorable al consumidor. Bien, aquí hay una diapositiva referida a la simetría informativa, ¿no? En la simetría informativa, aquí en esta balanza que se les ha puesto en la diapositiva, habla de el consumidor, que es el que tiene las necesidades de recursos determinados para poder adquirir los productos, los bienes, y la necesidad de adquirir ese producto, ¿no? Adquiero para algo, porque lo necesito, porque me hace falta. Y por el otro lado, al proveedor, que es el que produce, el que fabrica, ¿no? Vamos a ver más adelante también la definición de proveedor, y quienes también están dentro de la definición de consumidor. Entonces, el proveedor, que el que produce, cómo produce, tiene información privilegiada porque él conoce qué es lo que está vendiendo, qué es lo que está produciendo. Por eso que existe justamente en esta balanza esta inclinación para el lado del proveedor, porque el proveedor es el que tiene mayor conocimiento, como le he venido diciendo, de los bienes y de los servicios que ofrece. La simetría informativa es una característica de la transacción comercial, por lo cual uno de los agentes, que en este caso es el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores. Lo que se busca corregir con el código es que esta balanza que está inclinada para el lado del proveedor se equipare, ¿no? Se equipare y que esté de manera equilibrada para ambas partes. Es lo que se busca ahorita con los cambios que existen, con el cambio de la realidad social, con la globalización. Los consumidores, les cuento, están conociendo más sus derechos, reclaman, hacen efectivos sus derechos, son consumidores diligentes, consumidores responsables, ¿no? Eso hace también que este equilibrio se dé ya de una manera más pronunciada, y ya la asimetría informativa de hecho se ha reducido, ¿no? Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación que tiene el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Dónde alcanza? ¿Hasta dónde llega? ¿A quiénes les alcanza? ¿A quiénes les llega este ámbito de aplicación? Y en primer lugar nos dice que el Código de Protección y Defensa del Consumidor va a proteger al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo en una etapa preliminar a esta. Entonces, vamos a explicarlo esto de repente con un ejemplo también para que sea más entendible, porque muchas veces los consumidores creen que solamente el código va a proteger a aquellas personas
que han adquirido algún bien o han adquirido algún servicio, y no necesariamente es así, porque puede darse, y el código mismo lo está diciendo, ¿no? El ámbito de aplicación también va a proteger a la persona que se encuentre directamente relacionado. Vamos a verlo aquí. Esta es una persona que va a comprar a un mall, ¿no? Va a comprar a un mall, a una determinada tienda. Nosotros sabemos que dentro del mall hay muchas tiendas pequeñas, ¿no? Y en efecto compró dentro de este mall, se metió a Ripley y en Ripley compró un polo, ¿ya? Entonces, este consumidor, al comprar un polo dentro de Ripley, ya existe una relación de consumo entre el consumidor y Ripley, ¿no? El consumidor y Ripley. Allí decimos que el consumidor se encuentra en una relación directa con el proveedor, y por lo tanto es apacible de estar protegido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ahora, si yo compro un producto, obviamente voy a tener mi boleta, mi factura, y va a ser más sencillo poder reclamar. Entonces yo aquí ya tengo mi boleta, mi factura, y puedo reclamar. ¿Qué pasa si es que él no llegase a comprar este polo, ¿no? No llegase a comprar este polo que estaba en Ripley, pero que estaba en Ripley y decía que estaba a 20 soles, pero cuando se fue a pagar a caja, estaba con toda la intención de comprar este polo. Pero cuando se fue a comprar a caja, ya no lo compró porque el producto costaba 60 soles. Estaba más cara. Acá te decía un precio que hacía que te motivaba a comprarlo, pero cuando ibas a caja te decía que el precio estaba a 60 soles. Entonces, a pesar de que no ha comprado todavía el producto, de una u otra forma este consumidor ya estaba expuesto indirectamente, ¿no? Indirectamente a una relación de consumo, o en una etapa preliminar a esta, justamente preliminar a la compra. Este no va a tener todavía un voucher porque todavía no ha comprado nada. Entonces, algunos podrían decir, ah, no, si no tiene un voucher, no tiene un comprobante de pago, no tiene una factura, no hay una relación de consumo y por lo tanto se acabó, no eres consumidor. Sin embargo, el mismo código ha reconocido de que también están comprendidos dentro de este ámbito de aplicación de defensa del consumidor aquellas personas que están expuestas indirectamente a una relación de consumo o a una etapa preliminar a esta, ¿no? Las disposiciones del código también se aplican a las relaciones de consumo que se celebran en el territorio nacional o cuando sus efectos se producen en este. Esto es más sencillo ya porque en efecto las normas de protección y defensa del consumidor se van a aplicar a aquellas situaciones como esta, por ejemplo, que se dan en el territorio peruano, pero también a aquellas situaciones que se producen o que tienen sus efectos en el territorio nacional, en el territorio peruano. Están también comprendidas en el código las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo. Y este es otra situación en la que muchas veces las personas dicen, no, pero el evento que yo fui fue gratuito, entonces yo no soy un consumidor, ¿no? Vamos a continuar con el ejemplo también para que esté un poquito más claro y para poder entender mejor, ¿no?, esta situación. Y este casito, por ejemplo, o algunos casos que les cuento son algunos casos que pasan en la vida real, ¿no? Y que sirven de ejemplo para que puedan entender mejor el tema de consumidor y el ámbito de aplicación. Por ejemplo, si este consumidor va a algún evento, un evento en la playa, ¿no? En la playa hay un concierto acá en la playa, entonces que es gratuito, es un evento que es cerrado, ¿no? Es cerrado solamente para ciertas personas porque es un evento de repente en la noche para personas mayores, entonces, pero es gratuito y es organizado por alguna empresa de bebidas. Vamos a suponer que es
que es organizado por la Pilsen, ¿no? Entonces, él va a este evento, va al evento, entra, es gratuito, está adentro, la Pilsen, vemos por todos lados propaganda de la Pilsen, se acercan las anfitrionas de la Pilsen, te dan una bebida, te ofrecen una lata de cerveza, y lo que están haciendo es fomentar o motivar el consumo de su marca. A pesar de que el evento fue gratuito, tú sí eres consumidor porque estás dentro de una situación en la que el propósito de que tú estés ahí es que consumas, ¿no? Te motiva o te fomenta a que consumas esta marca. De allí a que lo consumas o no ya es otra cosa, pero basta de que tú estés expuesto a una situación o a una situación donde se promocione o oferte alguna marca o algún proveedor promocione sus servicios o sus productos, para decir que también estás comprendido como dentro del ámbito de aplicación de protección y defensa del consumidor. Ahora, por su parte, del proveedor de Pilsen, a pesar de ser gratuito, él no puede decir yo no tengo responsabilidad porque mi evento es gratuito, sino que tiene que además cumplir con las normas sectoriales que implican realizar este evento. Por ejemplo, cumplir con las autorizaciones del Ministerio del Interior, ¿no? Antes era ONAGI, pedir resguardo policial, verificar que el tabladillo donde se van a presentar los artistas, si es que hubieran artistas, estén adecuados, ver los temas de las normas de defensa civil, ir a la municipalidad para ver también defensa civil, la ubicación, cuál es el horario, los decibeles de la música, no lo sé. Pero como proveedor no puede ser indiferente al consumidor a pesar de que es gratuito, porque ya hemos dicho que el código y el ámbito de aplicación del código también están comprendidos las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial, y este propósito comercial es motivar o fomentar el consumo de una determinada marca, ¿no? ¿Qué más nos dice el código? A ver, ya, aquí vamos entrando ya a las definiciones que tiene el código respecto a los efectos justamente del código. Para efectos del código, ¿qué es lo que se entiende por consumidor o usuario? La ley, la 29571, que es la ley que aprueba aprueba el Código de Protección y Defensa del Consumidor, nos dice ¿quiénes son consumidores o usuarios? Primero, son las personas, y estas personas pueden ser naturales o jurídicas, que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales. Recuerden que anteriormente habíamos dicho lo importante que era este tema de destinatarios finales, productos o servicios materiales e inmateriales en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial. Por eso habíamos dicho en el ejemplo de las telas que el que adquiría unas telas del proveedor de gamarra para revenderlas no era para su uso personal, sino era, acá está justamente, una actividad empresarial o profesional, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más nos dice? No se considera consumidor para efectos del código a la persona que utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor. Y aquí ya está más claro el ejemplo que le has puesto, ¿no? Que les había puesto anteriormente de las telas, y es que en el código ya de manera más específica se plasma en una norma y nos dice justamente en el artículo 4, definiciones, en el numeral 1, que no se considera consumidor para efectos del código. O sea, el código no reconoce consumidor. Eso no significa que esté desprotegido, porque tiene la vía judicial también para poder hacerla efectiva. No se considera como consumidor a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o de un servicio para uso o fin de su actividad como proveedor. Entonces aquí estas personas no están consideradas como consumidores, porque recuerden que el consumidor está relacionado con adquirir un bien, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí: adquirir, disfrutar, ¿qué más dice? Utilizar, adquirir, disfrutar, pero
como destinatario final, o sea, para él, ¿no? Destinatario final. Si es que es para ti, perfecto. Entonces puedes o estás dentro de este concepto y esta definición de consumidor o usuario. ¿Qué pasa con los microempresarios? Aquí es una situación particular. Los microempresarios que evidencian una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio, ¿no? Aquí también, ¿quiénes son consumidores? Aquellos microempresarios que evidencian una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los microempresarios sí van a poder ser considerados como consumidores, pero siempre que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto a aquellos productos o servicios que no, ojo, que no formen parte del giro propio de su negocio. En el caso de la tela, habíamos dicho que se va a Gamarra y al de Gamarra le compra la tela y el proveedor la revende esta tela. Pero aquí lo que está comprando sí está dentro del giro de su negocio. Por lo tanto, este microempresario no va a poder ser considerado como un consumidor final. Sin embargo, si es que, por ejemplo, este proveedor de telas que le vendía, recuerden, al consumidor, adquiere de repente otro producto distinto a telas, sino que, no sé, podría ser que adquiere televisores, ¿no? Televisores para que dentro de su empresa los trabajadores puedan ver. La adquisición de estos televisores no forma parte dentro del giro de su propio negocio. Por lo tanto, él no necesariamente tiene que saber cómo es que deben funcionar estos televisores o cómo es que deben de tener, qué características deben tener estas, ¿no? Si es con antena, no es con antena, si es que es automático, HD, no es HD. Entonces, no necesariamente debe conocerlo. Entonces, allí hay una situación de asimetría informativa, de que el proveedor de las telas va a ir a comprar televisores y hay una asimetría informativa porque él no conoce de estas características de los televisores y tampoco no forma parte del giro de su propio negocio este hecho de comprar los televisores. Y por lo tanto, allí sí es un microempresario que va a ser considerado como consumidor, ¿no? Ahora, en el caso de dudas sobre el destino final de un determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta. El código es claro cuando te dice, ¿no? Si existe una duda para determinar el destino final del producto, entonces vamos a considerar que este destino final ha llegado en el momento en que este producto o este servicio es para la persona que lo adquiere, lo usa o lo disfruta, ¿no? Directamente. Y eso también lo especifica el mismo código. Además, también nos habla de los proveedores. En el numeral 2 del artículo 4 del código nos habla de proveedores y nos dice quiénes pueden ser considerados proveedores. Aquí el código ha hecho una distinción de proveedores, ¿no? Y nos ha determinado cuándo es uno proveedor, ¿no? Y cuándo debe ser considerado como proveedor. Nos dice que también, al igual que los consumidores que pueden ser personas naturales o jurídicas, igual en este caso también los proveedores pueden ser personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado que de manera habitual fabriquen, elaboren, manipulen, acondicionen, mezclen, envasen, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. En una forma enunciativa y no enunciativa se consideran proveedores A, y es lo que les decía, ¿no? Esta identificación de proveedores que ha hecho de manera detallada, que lo vamos a ver ahorita, pero antes de eso quería ahondar un poco en el tema de que los proveedores pueden ser naturales o personas jurídicas de derecho público o derecho privado que hacen ciertas acciones de manera habitual. Ojo, eso es importante también, ¿no? Para ser considerado proveedor, ¿no? Fabrica, elabora, manipula, acondiciona, mezcla, envasa, almacena, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios. Entonces, si es que yo tengo una determinada situación o estoy en una determinada situación donde creo que se han vulnerado mis derechos y tengo una duda para saber si es que es o no proveedor, vamos al código y vemos. Esta persona lo fabricó,
Esta persona lo almacenó, lo preparó, me brindó el servicio, es o no proveedor, ¿no? Y allí se especifican cuáles son o cómo pueden determinarse a estos proveedores. En primer lugar tenemos a distribuidores o comerciantes. ¿Qué dice el código respecto a los distribuidores o comerciantes, ¿no? Las personas naturales o jurídicas que venden o proveen de otra forma, al por mayor o al por menor, productos o servicios destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en un establecimiento abierto al público. Entonces, ¿es un distribuidor o un comerciante? Aquella persona que vende o provee de forma al por mayor o al por menor, no importa eso, ¿no? Bienes o productos destinados a los consumidores. También están considerados como proveedores a los productores o a los fabricantes, o sea, aquellas personas que producen, que fabrican, que extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores, también están dentro de esta definición de proveedores, ¿no? Ya de manera más específica, más particular, se ha hecho esta distinción para que los consumidores, las personas puedan reconocer e identificar al proveedor con el que estoy contratando. Los importadores también están considerados como proveedores, y es que aquellas personas que importan productos para su venta o provisión o de otra forma en el territorio nacional, ¿no? Los que importan también son proveedores, por lo tanto deben de cumplir con las obligaciones que les establece el código. Justamente estas distinciones que tenemos, ¿no? Distribuidores, productores, fabricantes, comerciantes, importadores, prestadores, están obligados a cumplir las normas del código. Están obligados a respetar los derechos que tienen los consumidores y a cumplir justamente lo que exige la norma, y que vamos a verlo más adelante de acuerdo a los derechos que tienen cada uno de los consumidores, para que de repente ustedes como consumidores también hagan valer estos derechos, o de repente si es que tienen algún caso con algún patrocinado, ¿no? Puedan ustedes también ayudarlos y tener un poco más claro este tema de la defensa de protección a los consumidores, porque de hecho en Perú son muy pocas las personas o los estudios jurídicos especializados en esta materia de protección al consumidor. Bien, los prestadores también son proveedores. ¿Y qué dice? Son estas personas naturales o jurídicas que prestan los servicios a los consumidores. Entonces, ellos también están considerados como proveedores, ¿no? Producto, dice. ¿Qué es un producto? A ver, vamos a retroceder entonces, y antes de pasar a la otra diapositiva, para tenerlo claro. Proveedores pueden ser naturales o jurídicas, de derecho público o derecho privado, y que de manera habitual fabrican, venden, elaboran los productos. Dentro de esta conceptualización de proveedores tenemos una distribución más específica de cuándo pueden ser o podemos reconocerlo como proveedores. Y aquí están a los distribuidores, comerciantes, productores o fabricantes, importadores, y también aquellos prestadores, ¿no? Entonces ya tenemos claro este tema de a quienes consideramos proveedores. Hay un bien que está dentro de la relación de consumo, y qué es lo que se ofrece y qué es que es la razón de ser de esta relación de consumo, y que es el producto y también el servicio. En el 3 tenemos el producto, y en el 4 tenemos el servicio, y en el 5 tenemos la relación de consumo. ¿Qué es el producto? Es cualquier bien, mueble o inmueble, material o inmaterial, de origen nacional o no, eso no importa. Entonces es un bien que puede ser mueble o puede ser inmueble. No mueble puede ser un bien, una casa, puede ser, mueble puede ser un bien que se traslada justamente, ¿no? Un vehículo, un lapicero, unos zapatos, algo que tú lo puedes movilizar, o un bien inmueble, ¿no? Una casa que tú adquieres, también está referido como un producto. ¿Y qué es un servicio? El servicio es cualquier actividad de prestación de servicios que se ofrece en el mercado, ¿no? Inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de créditos, de seguros, servicios técnicos, servicios profesionales,
dice, no están incluidos los servicios que prestan las personas bajo relación de dependencia, ¿no? Directa, eso sí no pueden ser, pero aquellas prestaciones de servicio que se dan en el mercado de forma directa sí son referidas, están referidas a algún servicio. Como hace ratito les puse un ejemplo que estaba relacionado con el tema de ir a un car wash y lavar mi carro, ya, allí por ejemplo estoy recibiendo un servicio, ¿no? Si voy a algún restaurante y pido de repente un lomo saltado, entonces estoy recibiendo un servicio de comida que me están brindando justamente este servicio de alimentación, ¿no? O si es que me voy a un hotel y me brindan el servicio de hospedaje, entonces uno puede el consumidor puede solicitar un servicio de transporte, ¿no? Puede solicitar un producto, la compra de una pizarra, la compra de un pantalón, ¿no? La compra de una camisa, es un producto. Y esto se va a dar ¿dentro de qué? Dentro de la relación de consumo. ¿Y qué es la relación de consumo? La relación de consumo es la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio, lo que ya hemos dicho hace ratito. Contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica. Esto sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo 3. Recuerdan que anteriormente también habíamos dicho, claro, que no bastaba de que existe una contraprestación económica, porque también habíamos dicho de que el código decía, o el ámbito de aplicación del código estaba referido también para aquellas personas que estaban expuestas a una relación de consumo indirectamente o a una relación previa de consumo, y también habíamos dicho de que no necesariamente tiene que haber una contraprestación económica, porque tú también puede ser el evento gratuito, no has pagado, no hay un desembolso, sin embargo sí estás considerado dentro de esta relación de consumo como consumidor. A ver, vamos a seguir. En el numeral 6 nos habla de las asociaciones de consumidores. En el Perú existen asociaciones de consumidores. Estas asociaciones de consumidores buscan de una u otra forma trabajar, ¿no? Trabajar de la mano con los consumidores para poder apoyarlos, asesorarlos en temas de protección y defensa del consumidor. Muchas veces las personas de repente no tienen para algún abogado, o no saben dónde ir, entonces existen estas asociaciones que el código reconoce y que la ley reconoce también como organizaciones que se constituyen de conformidad con las normas establecidas en el Código Civil, y su finalidad de estas asociaciones es proteger, defender, informar y representar a los consumidores y usuarios, pudiendo interponer ante las autoridades reclamos o denuncias a nombre justamente de las asociaciones y de los asociados y de las personas que hayan otorgado poder a su favor, así como en defensa de intereses difusos o colectivos de los consumidores con sujeción a lo previsto en el presente código. Por ejemplo, ASPEC es una asociación que justamente protege el tema del derecho de los consumidores, está constantemente viendo de determinadas situaciones que podrían estar pasando en el mercado. Por ejemplo, el caso de las leches, no sé si recuerdan, de la leche que no se debería llamar leche, entonces aquí ellos, por ejemplo, ASPEC inició una denuncia contra este grupo que era proveedor de las leches, y en defensa justamente de los intereses colectivos y difusos que tenían o que tienen las personas y los consumidores al momento de estar vendiéndole un producto que decía como nombre una cosa y en la realidad decía otra, ¿no? Entonces aquí las asociaciones de consumidores justamente tienen como finalidad esa, ¿no? Defender, informar y representar a los consumidores, no solamente ante una determinada situación, sino también ante un procedimiento ante las autoridades, como dice ahí el código, ¿no? Dice que pueden interponer reclamos y pueden interponer denuncias. Para eso es necesario que seas asociado de la asociación, o también de que tú le des un poder a esta asociación para que pueda presentar justamente esta denuncia o este reclamo. El código habla también en el numeral 7 de asimetría informativa, y la asimetría informativa es la característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, ya lo habíamos visto en el cuadrito de la balanza, uno de los agentes, y es en este caso el proveedor, tiene mayor
y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores. Entonces es el proveedor quien tiene más información, conoce porque está ahí al día a día con sus productos, sabe si voy a comprar, por ejemplo, una mesa, que si esta mesa es de la madera que estoy diciendo que es, si es que esta mesa es de primer uso, si es que esta mesa es de la calidad que digo que es, frente a un consumidor que de repente no sabe, ¿no?, si esta madera es caoba, si esta madera es tornillo. Te pueden decir una cosa y tú no te queda otra cosa que creer en lo que te está diciendo el proveedor, ¿no? Entonces, esta simetría informativa es justamente eso, ¿no? La característica de que en la transacción comercial una de los agentes generalmente, y es siempre el proveedor, el que tiene mayor información por su expertise, por su experiencia, por la misma situación de que está dentro de este ámbito comercial de ese producto, va a conocer más sobre este producto, ¿no?, o sobre este servicio, depende de lo que venda. Hay algo más, y en el punto 8 el código ha reconocido el tema de la habitualidad. Y la habitualidad dice: se considera habitual aquella actividad que se realiza de manera común y reiterada, de tal forma que pueda presumirse que se desarrolla para continuar en el mercado. Este concepto no está ligado a un número predeterminado de transacciones que deban realizarse. Las actividades de venta de productos o contratación de servicios que se realicen en locales abiertos son consideradas habituales por este simple hecho. Entonces, aquí es importante considerar que el código ya reconoce la habitualidad, pero esta habitualidad es aquella actividad que se realiza de manera común, de manera constante y reiterada. Sin embargo, este concepto, dice bien claro, no está ligado a un número predeterminado de transacciones. Yo les cuento más o menos, por ejemplo, un proveedor de espectáculos que decía: yo solamente hago un evento al año, o sea, hago fiestas de fin de año y solamente lo hago al año, pero esta habitualidad de la que hablamos no está ligado a un número determinado de transacciones, sino que basta que se realice de manera común, reiterada, y que la finalidad de esta actividad que realice sea con el fin de poder continuar dentro del mercado, ¿no?, dentro del mercado nacional. Y eso es básicamente lo que el código reconoce como habitualidad, ¿no? Bien, el artículo 5 nos habla de los principios. En el código también tenemos principios, y son justamente los principios rectores que van a regular y que van a regir el ámbito del derecho de protección y defensa del consumidor. El primer principio que tenemos es el principio de soberanía del consumidor. ¿Qué quiere decir este principio? Las normas de protección al consumidor fomentan las decisiones libres e informadas de los consumidores. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin lo hacen? Con el fin de que con sus decisiones orienten al mercado en la mejora de las condiciones de los productos o servicios ofrecidos. Existe una soberanía del consumidor. Estas normas justamente fomentan estas decisiones libres. ¿Qué significa? El consumidor es libre de decidir a qué proveedor le compro, a qué proveedor le compro un producto, a qué proveedor le compro un servicio. Tú tienes esa soberanía de poder decidir, previa información obviamente, ¿no? Como consumidor diligente, vas a un supermercado, a algún mercado, y eso se da algo súper sencillo, ¿no? Voy al mercado, voy a comprar mi verdura, y hay muchos puestos de verdura, pero tú decides finalmente con quién vas a contratar, ya teniendo en cuenta diferentes situaciones o características. Algunos verán el tema económico, quién lo vende más barato, algunos vendrán el tema de la calidad, quién tiene mejor verdura, más fresca, ¿no?, más limpia. Otros verán el tema del trato. Eso en realidad está dentro de la esfera de decisión que tiene el consumidor, y es que justamente entre los principios tenemos el de soberanía del consumidor, y es el consumidor quien decide y quien elige a quién le compra, a quién no, con quién contrata, con quién no contrata. Hay otro principio que es muy usado por los abogados, y es el tema del principio proconsumidor.
Aquí este principio nos dice, ¿no? En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores. Y esto va ligado también a lo anterior que hablábamos cuando hacíamos referencia al artículo 65 del Código de la Constitución Política del Perú, que decíamos, ¿no?, que el Estado reconoce a los consumidores como un fin, ¿no? Y es que el Estado también ejerce una acción tuitiva, protege al consumidor. Ello en proyección de este principio, en este caso en duda insalvable, en el sentido de las normas, cuando exista justamente duda en los alcances de los contratos por adhesión o en los contratos celebrados en base a cláusulas generales de contratación sobre interpretación en sentido más favorable al consumidor. Este principio pro consumidor nos dice que ante alguna duda, ante alguna de repente interpretación que no quede muy clara, el consumidor tiene justamente la balanza inclinada a su favor, porque existe este principio de pro consumidor, ¿no? La duda favorece al consumidor, y es aquí donde se va a aplicar justamente este principio, porque existe de parte del Estado una acción tuitiva de proteger, de protección en favor de los consumidores, ¿no? Bien, el principio de transparencia. Este es otro principio que está establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y básicamente lo que quiere decir este principio es que en la actuación en el mercado los proveedores generan una plena accesibilidad a la información de los consumidores acerca de los productos o servicios que ofrecen. La información brindada debe ser veraz y apropiada conforme al presente código. Este principio de transparencia en realidad lo que está diciéndonos es de que los proveedores van a generar esta accesibilidad de la información, la transparencia de la información. Lo que yo te voy a brindar, lo que yo te voy a decir como proveedor es justamente, debe ser una información veraz, oportuna, apropiada. ¿Para qué? Para que al consumidor le permita tomar una buena elección, una buena decisión de consumo. Y es en base a ese principio de transparencia de que se entiende que los proveedores te dan esa información, te brindan esa información veraz, esa información completa además, ¿no? Transparencia en la información que te brindan los proveedores, ya sea de bienes, ya sea de servicios. Tenemos además el principio de la corrección de la simetría, y hemos venido ya tratando el tema de la simetría, y este principio de la corrección de la simetría, que está también dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor, te dice: las normas de protección al consumidor buscan corregir las distorsiones o las malas prácticas generadas por la simetría informativa o la situación de desequilibrio que se presente entre los proveedores y consumidores, sea en la contratación o en cualquier otra situación relevante que coloquen a los segundos, en este caso a los consumidores, en una situación de desventaja respecto de los primeros, o sea, de los proveedores, al momento de actuar en el mercado. Y es que justamente este principio de la corrección de la asimetría informativa lo que busca es corregir, ¿no? Corregir, ¿qué va a corregir? Una mala práctica del proveedor, una distorsión en el mercado, ¿no? Que esta balanza que se inclinaba más en favor del proveedor esté más equilibrada, o sea, esta distorsión se corrija, ahí está, ¿no? Y básicamente, ¿por qué se da esta inclinación de la balanza? Porque existe una asimetría informativa, es decir, el proveedor conoce más, tiene mayor información, y lo que se busca con este principio es que se corrija ese desequilibrio y más bien se equilibre las dos situaciones, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el momento de la misma contratación, al momento que te doy la información, o en cualquier situación relevante que coloque justamente a los consumidores en una situación de desventaja frente al proveedor, ¿no? Una situación, por ejemplo, voy a adquirir computadoras. Casi nadie sabe mucho de computadoras, ¿no? De repente vas con un técnico de computación para que te apoye, para que te indique o te ayude,
pero a veces va solo y estás en esa desventaja porque el que vende la computadora, el proveedor de la tienda de computadoras, obviamente conoce más sobre la velocidad de la computadora, sobre el tiempo de vida que tiene, sobre las características físicas que tiene. Entonces, allí lo que se busca, por ejemplo, existe una situación en la que los consumidores se ven en una desventaja respecto de los proveedores, ¿no? Entonces, allí lo que se busca con este principio es corregir justamente esas situaciones. Además que el proveedor tiene la obligación de brindarte la información, el consumidor, yo siempre lo digo en algunas entrevistas que tengo, el consumidor tiene también que ser un consumidor diligente, un consumidor responsable, y por eso debe de preguntar. Justamente cuando uno va a adquirir algún bien o va a comprar algún producto, ¿no? O va a solicitar algún servicio, va a recibir algún servicio, debe de preguntar. ¿Por qué? Porque está pagando por un servicio, no se lo están regalando, ¿no? Entonces está pagando por ese servicio y lo mínimo que tengo que saber antes de tomar la decisión de consumo es saber qué características tiene, solicitar las garantías, ver que sea un proveedor formal al que estoy comprando. Entonces está también de parte del proveedor poder ver y poder verificar que efectivamente lo que estoy queriendo comprar se enmarque dentro del contexto o cumpla con las expectativas que quiero, ¿no? Con las características del bien que quiero, pero para eso tengo que solicitar también la información, tengo que ser diligente, tengo que ser responsable. Lógicamente, si voy a adquirir esta computadora en el mercado negro, ¿qué ventajas podría yo tener como consumidor si es que después quiero reclamar, ¿no? Si es que la simetría informativa podría darse, no podría darse. Después, ¿cómo hago para poder reclamar si, por ejemplo, me salió fallado? Si es que estuvo malograda la computadora, si es que no carga el tema del cargador, el enchufe es malogrado, no lo sé, ¿no? Entonces, hay que también ser consumidores responsables y diligentes. El principio de buena fe, que también está contenido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que nos dice, en la actuación en el mercado y en el ámbito de vigencia del Código, los consumidores, los proveedores, las asociaciones de consumidores, los representantes, deben guiar su conducta acorde con el principio de la buena fe, de confianza y lealtad entre las partes. Al evaluar la conducta del consumidor, se analizan las circunstancias relevantes del caso, como la información brindada, las características de la contratación y otros elementos sobre el particular. Aquí, básicamente, este principio, y que también lo tenemos en los principios, por ejemplo, de la LPAG, ¿no? De la Ley del Procedimiento Administrativo General, y ya seguramente lo conocemos, está referido al principio de buena fe. Y este principio de buena fe va a envolver a todas las partes que van a formar parte, valga la redundancia, de la relación de consumo o de una situación donde tenga implicancia en las normas de protección y defensa del consumidor, como por ejemplo proveedores, consumidores, asociaciones de consumidores, representantes de las asociaciones de consumidores, los mismos abogados, ¿no? Que muchas veces presentan denuncias también ante el INDECOPI. Se entiende que el actuar que van a tener dentro del procedimiento es un actuar de buena fe. Y esta buena fe tiene que presumirse, esta buena fe que se entiende con la que actúan los consumidores, los proveedores, las asociaciones, los representantes, los abogados, debe girar su conducta acorde justamente a este principio, a un principio de confianza, a un principio de lealtad entre las partes, ¿no? Para poder al evaluar la conducta del consumidor, justamente se van a analizar estas circunstancias relevantes del caso, ¿no? Y la información brindada, las características de contratación y los elementos y otros elementos que tengan que ver con la situación en particular, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a comprar un horno, ¿no? Un horno para preparar queques. Y este horno, a mí siempre me dijeron que era de lata, ¿no? Me dijeron que este horno funcionaba con tal o tal característica. Y compro el horno, me voy a mi casa y
por ejemplo, le pongo un gas que no era, o que me dijeron que no estaba permitido para ponerle a ese horno, y malogro todo el funcionamiento de este horno, para hacer de repente tortas o queques, ¿no? Entonces, aquí, si es que la persona que denuncia esta situación ante el INDECOPI, se entiende que vamos a presumir de que esta persona tenía esa información, de que el producto tenía ciertas características, o la forma como este producto debería de ser usado, las tenía, pero esta persona dice que nunca le dieron, ¿no? Entonces, aquí está poder determinar y probar que en efecto fue así, que no te dieron esa información, que te dijeron que podías usarlo con este tipo de gas o con este tipo de corriente, y al final tú lo malograste y vienes a solicitar de repente de que te cambien por otro horno, cuando en realidad podría ser responsabilidad tuya, ¿no? El hecho de que hayas malogrado ese horno. Entonces, dentro del procedimiento se presume que esta parte está actuando de buena fe. Ya dentro del procedimiento también se podrán analizar otros elementos sobre el particular para poder determinar que en efecto es así. Y es que existe también la otra parte, en este caso es el proveedor del horno, que puede decir: aquí está la garantía, aquí están las especificaciones y yo le dije. Entonces, allí se podría verificar de que hubo una parte que no estuvo actuando de buena fe, o presumiendo de que no conoció bien la información, o que no estuvo atenta de repente a la información que se dio. Pero cada situación y cada caso es particular, es independiente, y ya se analizará de acuerdo como dice este principio de buena fe. En general, se entiende que todas las partes que en su conjunto van a formar parte de la relación de consumo o de una situación de consumo, se entiende que deberían actuar de buena fe, ¿no? El otro principio está referido a la protección mínima, y que nos dice este principio, ¿no? El presente código, o sea, el código que estamos analizando de protección y defensa del consumidor, contiene las normas de mínima protección a los consumidores, y no impide que las normas sectoriales puedan dispensar un nivel de protección mayor. En efecto, el código tiene normas de protección mínimas de los consumidores, pero existen también normas sectoriales, como por ejemplo el Ministerio de Educación, ¿no? Que tiene normas sectoriales para el Ministerio de Educación, pero que va a tener implicancia también en normas de protección al consumidor. Por eso que dice, ¿no? Contienen normas mínimas de protección al consumidor y no impide que otras normas sectoriales puedan dispensar un nivel de protección al consumidor mayor. Por ejemplo, si un colegio, yo voy a matricular a mi hijo a algún colegio, y en ese colegio tiene toda la infraestructura, tú aparentemente lo ves como un colegio, ¿no? Y tiene una dirección, tiene unas aulas, tiene un patio. Sin embargo, no tiene autorización para funcionar como un centro educativo. Yo matriculo a mi hijo en ese colegio, y luego de 2 años, de 1 año, me doy con la sorpresa de que este colegio no tenía autorización. Entonces, me voy a las normas sectoriales, que está justamente relacionadas con el Ministerio de Educación, y en sus normas sectoriales dice que todos los colegios que brinden servicios educativos deben de contar con una resolución ministerial del Ministerio de Educación. Entonces, allí se está afectando el cumplimiento de una norma sectorial legal. Pero, ¿qué pasa con todos esos alumnos que también estaban estudiando y que al final se quedaron en el aire? Pues porque lo que estaban estudiando, como no tenía autorización al colegio, no tenía validez esos años estudiados, ¿no? Entonces, aquí el código dice que estas personas también se ven afectadas, porque sus expectativas como consumidores, al momento que yo fui, lo mínimo que yo esperaba es que el colegio les sirva justamente no solo para el aprendizaje pedagógico de mi hijo, sino también que tenga un certificado de que después yo pueda trasladarlo a otro colegio, pueda pasar a la secundaria y así a la universidad. Pero te das con la sorpresa de que no. Entonces, estas normas de protección mínima están consideradas dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero también eso no significa de que no puedan
ir a ver otras normas sectoriales que puedan ser más específicas, ¿no? Otro ejemplo, ya de manera general, les cuento, por ejemplo, es el tema del etiquetado y rotulado de los productos. Aquí, por ejemplo, en el etiquetado y rotulado de los productos, el INDECOPI es competente para verificar los temas de rotulado de productos. Pero, ¿con quién trabaja este tema? ¿Quién es el que te da la autorización para poder, para que tú puedas como proveedor vender tus productos a nivel nacional o internacional, ¿no? Es la DIGESA. Entonces la DIGESA te emite registro sanitario, verifica que cumplas con todas las características y los requisitos que te pide para que puedas comercializar este producto, y una vez que te dé el ok, tú sales a comercializar este bien, este producto. Por parte del INDECOPI está el tema de la supervisión, de verificar que este producto tenga el rotulado correcto, esté etiquetado de una manera correcta y el consumidor tenga esa información correcta y esta protección mínima que espera. ¿Qué espera el consumidor? Que, por ejemplo, si compra una jamonada de pollo, esta jamonada sea de pollo. Pero eso no implica de que yo me pueda ir a una norma sectorial, por ejemplo, de DIGESA, para verificar el códex, para verificar alguna norma sectorial, básicamente, por ejemplo, de embutidos o las que hubieran, de alimentos, para verificar que se estaría incumpliendo alguna norma de protección mínima del código, ¿no? Por ejemplo, el caso de San Fernando, que recién salió, y que la sala del INDECOPI confirmó respecto a que te decía un nombre en la cara principal. Sin embargo, este producto, esta jamonada de pollo, no era jamonada de pollo, sino que entre sus carnes tenía cerdo, tenía pavo, pellejo de pollo. Entonces allí se tiene que trabajar con normas también sectoriales que están referidas, por ejemplo, en este caso a DIGESA, que es la que otorga los registros sanitarios, pero también en temas de protección de rotulado, como que tiene que ver el mismo INDECOPI, ¿no? Ya vamos a ir terminando un poco con el tema de los principios, y ahora tenemos el principio proasociativo. ¿Qué dice este principio, no? El Estado facilita la actuación de las asociaciones de consumidores o usuarios en el marco, en un marco de actuación responsable y con sujeción a lo previsto en el presente código, ¿no? En el código que estamos analizando. Y es que justamente el Estado va a facilitar que existan estas asociaciones de consumidores, ¿no? Les pone cuáles son sus reglas, qué es lo que deben de cumplir, cuáles son las ventajas, cuáles son sus obligaciones como asociaciones. Y es que el Estado justamente lo que quiere, la finalidad de esta situación es que los consumidores tengan bienes de calidad, servicios de calidad, productos de calidad, y con la facilitación que da el Estado para la actuación de las asociaciones de consumidores o usuarios, lo que se busca es eso, básicamente, ¿no? Poder llegar a cubrir todos los flancos que podría haber, o todos los derechos vulnerables posibles que podrían estar ocurriendo en un determinado estado, en una determinada situación, con la finalidad de que los consumidores estén contentos, ¿no? Que sus expectativas no se vulneren, que se respete el derecho de información, que se respete el derecho de idoneidad que ellos tienen. Hay otro principio también que también se usa en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que se usa en el derecho en el ámbito laboral, y en el derecho de defensa del consumidor. El derecho del consumidor también es importante y también se usa, y que es el principio de primacía de la realidad. ¿Qué nos dice este principio en el ámbito, en la esfera del derecho a protección al consumidor? En la determinación de la verdadera naturaleza de las conductas, se van a considerar las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen o persigan o establezcan, ¿no? La forma de actos jurídicos utilizados en la relación de consumo no enerva el análisis que la autoridad pueda realizar, ¿no? Vamos a especificarlo, o vamos a graficarlo con un ejemplo para que este principio de primacía de la realidad quede un poco más claro, y igual yo les voy a contar, ¿no?, un casito de la realidad para que ustedes más o menos entiendan la aplicación de este principio de primacía de la realidad y cuando, por ejemplo, en el INDECOPI lo hemos aplicado, ¿no? Ya.
Este es un caso, por ejemplo, de una empresa que brinda servicios turísticos, ¿no? Brinda servicios turísticos en estos buses que son buses descapotados. En la parte de arriba, ¿no? Acá va la gente. Acá va la gente en los buses y acá va el chofer, ¿no? Entonces, estos buses pasan por diferentes rutas de Lima. Y en las diferentes rutas pasan de repente por puentes, por ramas de árboles, por corrientes, por propagandas que también cuelgan, ¿no? Entonces están expuestos de una u otra manera a alguna situación que podría afectar o poner en riesgo su seguridad, su integridad, su salud. Entonces, ¿qué pasaba en este caso? En este caso, la empresa de transporte, cuando tú ibas, te daba un boletito, ¿no? Un boletito sin RUC, un boletito simple, que no identificaba quién era el proveedor que te brindaba el servicio. Entonces, pero en su eslogan decía un nombre, ¿no? De la empresa, vamos a suponer que sea Bus Tours, ¿no? Bus Tours. Entonces, las personas a simple vista, ¿no? O ante una apariencia creían que el que brindaba el servicio era Bus Tours, pero en la boletita, cuando veían su boletita, no veían ningún nombre de algún proveedor. Entonces decían, ¿a quién voy a reclamar, no? Mínimo voy a reclamar a Bus Tours. Cuando se pidió la tarjeta de circulación de propiedad, del vehículo, la autorización estaba dada para otra empresa, para Tursol, vamos a poner, ¿no? Tursol. Entonces, la autorización estaba para Tursol, para circular, pero el que transportaba y por todas partes decía, ¿no? Bus Tours SAC, Bus Tours SAC, por todas partes. Entonces, aquí la primacía de la realidad, ¿qué me decía? De que existe una tarjeta de propiedad que tenía la autorización para circular a Tursol, pero en la realidad lo estaba brindando el servicio Bus Tours, ¿no? Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida y el análisis ya no debería hacerse solamente contra la empresa que tenía la autorización para circular, sino también que en la realidad, por eso dice el principio de primacía de la realidad, en la determinación de la verdadera naturaleza de las conductas, de esta empresa, porque esta empresa existía en la SUNAT, ¿no? Existía en registros públicos también, pero no daba la boletita. Entonces, para poder determinar la verdadera naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones de relaciones económicas que efectivamente se realicen. En este caso, el que me brindó el servicio por todo Lima, el que expuso de repente la vida, la seguridad, la integridad de los pasajeros, fue esta empresa. Pero esta empresa pudo circular o pudo dar el servicio gracias a la autorización que tenía la otra empresa. Entonces aquí hay dos responsabilidades, ¿no? Por primacía de la realidad me dice que el que me brinda el servicio es Bus Tours SAC y de la mano también con la empresa Tursol, que fue la empresa que tenía la autorización para que pueda circular la otra empresa por la ruta que está dándome el servicio, ¿no? Bueno, felizmente hasta ahora creo que hay solamente no ha habido casos de exposición de riesgo, salvo el caso de Green Bus del Cerro San Cristóbal, ¿no? Donde recuerdan que se cayó este vehículo que llevaba una mayor cantidad de pasajeros de lo permitido, pero en este caso sí, era el mismo Green Bus quien brindaba el servicio, el mismo Green Bus que te daba la boletita, y era esta misma empresa que exponía a los consumidores a través de estas rutas que van al Cerro San Cristóbal. La ruta es un poco accidentada, ¿no? Creo que no está todo asfaltado. Entonces, al dar este servicio, bueno, ocurrió esto. El Indecopi ha sancionado también este caso con una de las multas más altas, porque hubieron, recuerdo, fallecidos, creo que 10 u 11 fallecidos y heridos también, ¿no? Entonces,
el proveedor en este caso tiene que ser un proveedor diligente, responsable y darse cuenta que está también trabajando con la vida de los consumidores, ¿no? Con los consumidores, y no puede ser indiferente ante ello porque es importante velar justamente por la seguridad de estos. Entonces vamos a hacer un recordaris de cuáles son los principios que hemos hoy día estudiado, para que ustedes también los revisen en casa y con el material también que les he pasado, seguramente ya les van a también pasar. Tenemos los principios que rigen los temas referidos a la protección y defensa del consumidor. Principio de soberanía del consumidor, referida básicamente a la elección que tiene el consumidor, a la libertad que tiene el consumidor para elegir con quién contrato, con quién no contrato, ¿no? El principio pro consumidor, ante alguna situación de duda, ante alguna situación de incertidumbre, se entiende que el consumidor va a tener vamos a decirle así, la razón, vamos a decirle entre comillas la razón, porque la duda va a favorecer justamente al consumidor, salvo por el contrario, ya está de la otra parte también poder determinar si es que tiene dentro de esta situación, tiene o no la razón el consumidor, ¿no? En un primer momento se tiene que, por este principio, ante una duda el consumidor tiene la razón. Transparencia. Dentro de las relaciones de consumo, yo entiendo que toda la información que me están dando es una información veraz, es una información clara, es una información completa, ¿no? Y que va a generar justamente la plena accesibilidad del conocimiento del bien o del servicio que estoy adquiriendo. Y es que justamente este principio de transparencia permite eso, ¿no? Saber, conocer cuáles son la información de este producto o de este servicio. La corrección de la asimetría informativa es lo que busca justamente este principio, se busca corregir estas distorsiones, esta desventaja, ese desequilibrio que existe en el mercado, porque el proveedor tiene mayor información, porque conoce más sobre el producto, porque conoce más sobre el bien que está ofreciendo y ofertando en el mercado. Principio de la buena fe, aquí presumimos, entonces hemos dicho que proveedor, consumidor, asociación de consumidor, abogado, representantes, actúan dentro del principio de la buena fe, ¿no? Por lo tanto, aquí la conducta del consumidor se analiza de acuerdo al principio justamente de la buena fe, ¿no? Teniendo en cuenta toda la información que me brinda, teniendo en cuenta la información que me dio al momento de contratar. Principio de protección mínima, el Estado y el código tiene las normas sectoriales, las normas mínimas de protección al consumidor, pero eso no significa que yo me pueda ir a revisar otras normas sectoriales que de la mano con la protección de defensa del consumidor me ayuden a determinar que existió o no una vulneración a los derechos de los consumidores, ¿no? Aquí hay que tener un poco de cuidado porque hay una línea muy delgada entre las competencias que podrían tener los diferentes sectores, pero recuerden los bienes jurídicos protegidos, ¿qué bien jurídico estoy protegiendo, no? Entonces aquí, por ejemplo, en el Ministerio de Educación podrían decir, oye, no tenía autorización, ya está bien, no tenía autorización, esto es competencia del Ministerio de Educación, ¿qué lo haces viendo tu Indecopi? Pero no, recuerden que los bienes jurídicos protegidos o tutelados son distintos, porque el Ministerio de Educación lo que va a hacer es verificar que se cumpla la ley, que se cumpla la garantía legal que dio, y si no se cumple, entonces lo sancionará por incumplir una norma sectorial. Pero en el Indecopi no vamos a sancionarlo por eso, sino por las expectativas, por el bien jurídico, por el bien jurídico de haberle dicho o de haber vulnerado las expectativas de los consumidores respecto a los alumnos que estudiaron 1 año, 2 años y al final se quedaron en el aire, ¿no? Entonces son derechos jurídicos protegidos distintos. Aquí no podríamos decir que hay un no bis in idem. Algunos lo alegan, les cuento, pero si se analiza el bien jurídico protegido o tutelado es distinto, ¿no? El principio pro-asociativo, sí, principio
Prueba asociativo, que habla que el Estado facilita justamente el que las asociaciones se junten, en que los usuarios y los consumidores se junten con la finalidad de erradicar los temas de vulneración del derecho de los consumidores, con la finalidad de que los consumidores estén más contentos y que se respeten sus derechos. Y el principio, y el último principio ya para terminar, está referido al principio de primacidad de la realidad, ¿no? En la cual, que habíamos dicho, ya para terminar, que se consideran las situaciones y relaciones efectivamente prestadas, vividas en ese momento, y con esto les había puesto el casito de esta empresa de transporte, ¿no? Para que quede un poco más claro este principio de primacidad de la realidad y que lo usamos en las diferentes ramas del derecho, ¿no? Bueno, eso ha sido todo básicamente el tema de mi exposición y del primer módulo. Si ustedes tienen alguna consulta, les dejo mi correo electrónico luisenriquenr@hotmail.com.pe. Yo de verdad muy gustoso voy a poder ayudarlos, y vamos a continuar también analizando las demás normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor para el siguiente módulo que tengamos a la próxima clase. Entonces, esto ha sido hasta ahora con lo que hemos podido avanzar respecto al tercer módulo de protección y defensa del consumidor, y más adelante vamos a continuar con los demás temas que vengan. Gracias.